Un grillo en tu almohada. Lecturas compartidas. Cuatro labios leen mejor que dos. En China inventaron una nueva flauta. Un maestro de música descubrió las sutiles bellezas de su tono y la llevó a su país, donde dio conciertos por todas partes. Una noche se reunió con una comunidad de músicos y amantes de la música que vivían en cierta ciudad. Al final del concierto lo invitaron a tocar. Sacó la flauta nueva y tocó una pieza. Cuando terminó, hubo silencio en la habitación durante largo rato. Luego se oyó la voz del más viejo de los presentes desde el fondo del salón, como un dios. Al día siguiente, mientras este maestro hacía las maletas para marcharse, los músicos se le acercaron y le preguntaron cuánto se tardaría en aprender a tocar la nueva flauta. Años, respondió. Le preguntaron si tomaría un alumno y respondió que sí. Cuando se fue, los músicos decidieron entre ellos enviarle a un joven, un flautista brillantemente talentoso, sensible a la belleza, diligente y confiable. Le dieron dinero para vivir y para pagar las clases del maestro y lo enviaron a la capital donde aquel vivía. El alumno llegó y fue aceptado por el maestro, quien le dio una sola melodía simple para tocar. Al principio el alumno recibió instrucción sistemática, pero aprendía con facilidad todos los problemas técnicos. Llegaba para la clase diaria, se sentaba y tocaba la melodía, y el maestro solo podía decir, falta algo. El alumno se esforzaba de todas las formas posibles, practicaba horas y horas, pero día tras día, semana tras semana, todo lo que el maestro decía era, falta algo. El alumno pidió al maestro que cambiara la melodía, pero el maestro se negó. La ejecución diaria de la melodía y la diaria respuesta, falta algo, continuaron durante meses. La esperanza de éxito del alumno y su miedo al fracaso se intensificaba y oscilaba entre la agitación y el abatimiento. Finalmente, ya no pudo seguir soportando la frustración y una noche hizo la maleta y huyó sigilosamente. Siguió viviendo un tiempo más en la capital hasta que se quedó sin dinero. Empezó a beber. Por fin, ya en la miseria, volvió a su tierra natal. Como le daba vergüenza mostrar la cara a sus colegas, encontró una choza en el campo. Todavía poseía sus flautas, todavía tocaba, pero no encontraba nueva inspiración en la música. Los granjeros que pasaban lo oyeron tocar y le enviaron a sus hijos, para que les enseñara rudimentos. De esa manera vivió durante años. Una mañana alguien golpeó su puerta. Era el virtuoso más viejo del pueblo, junto con el más joven de los estudiantes. Le dijeron que esa noche darían un concierto y que todos habían decidido que no se haría sin su presencia. Con cierto esfuerzo vencieron los sentimientos del miedo y de vergüenza del músico, quien casi en trance tomó su flauta y fue con ellos. Comenzó el concierto. Mientras el músico esperaba detrás del escenario, nadie interrumpió su silencio interior. Por fin, al fin del concierto, lo llamaron al escenario. Se presentó con sus ropas harapientas, miró la flauta que tenía en las manos. Descubrió que había elegido la nueva flauta. Entonces se dio cuenta de que no tenía nada que ganar ni nada que perder. Se sentó y tocó la misma melodía que había tocado tantas veces para su maestro en el pasado. Cuando terminó, se hizo un largo silencio. Luego se oyó la voz del más viejo, quien dijo con suavidad desde el fondo de la habitación, como un dios.
Está Rubén Pelusa Fago en el estudio Henry Chilo Yola de FM de la Calle. Buenas tardes, muchas gracias por venir. No, por favor, para mí un placer, Arthur, estar acá en este programa tan novedoso, tan bonito. Bueno, muchas gracias. ¿Qué leímos? Bueno, leímos, digamos, el principio de un libro llamado Free Play, en donde el autor, la idea que él tiene es que más allá de la improvisación en el arte, hay otro tipo de improvisación, que es la improvisación en la vida. Uh-huh. Te va llevando de la mano siempre con un concepto más profundo de la improvisación propiamente dicha, establecida con pautas y con formas de, muchas veces, académicas de ejecutar en base a distintos conceptos. Él lo que hace más que nada es mostrar que hay una forma de vida muy diferente, una forma de vivir, una forma de hacer las cosas que va más allá de la improvisación en el arte fijada por pautas. Uh-huh. Es muy profundo, es más de lo que parece. Muchos músicos que son del palo mío, me han dicho... ¿Percusionistas te referís o de la música popular? No, de todo tipo de instrumentos. Uh-huh. Me han dicho, teniendo una vasta experiencia en la vida, me han dicho que leyeron el libro y les gustó mucho. Y les pregunto, ¿qué parte te gustó? Uh-huh. Y la improvisación es entrega. Uh-huh. Sí, perfecto, pero les digo yo, ¿qué tipo de entrega es? Y me dicen, bueno, la improvisación, por ejemplo en el jazz, por ejemplo en el rock, en un solo de guitarra, es entregarse, sí, pero ¿qué tipo de improvisación es? Con respecto a las pautas, las pautas técnicas que tenemos del aprendizaje, nosotros después nos entregamos. No, este libro va mucho más allá de eso. Uh-huh. Esa es la idea, de transportar la improvisación artística a la improvisación del arte y la vida, que es muy diferente, más profundo. Claro, uno tal vez podría decir, a veces se pueden afirmar cosas por la negativa, que no es una improvisación, bueno, no es un accidente, en el sentido de una improvisación no es hago lo que quiero sin pautas, porque siempre hay pautas sociales que a uno lo determinan. Esta misma conversación tiene pautas, por ejemplo, intentamos escucharnos, ¿no? Si una improvisación definida por la negativa no es un accidente, ¿qué otras cosas no sería una improvisación? Mira, te lo está diciendo el libro aquí, es volcar la experiencia de vida. Cuando un músico improvisa, por ejemplo, voy al músico, como estábamos hablando con uno de los chicos acá, que es actor, cuando uno improvisa, caso las palabras, por ejemplo, a mí me pasa, digo, uy, ¿qué me pasó esto? No me puede pasar. Yo pensé palabra por palabra, pensé el concepto de que yo fui a una escuela primaria y me puse... No implementé eso, directamente me salió. ¿Sí? Bueno, fíjate en el cuento lo que sucede. El flautista tuvo que pasar, para salir de ese falta algo del maestro, uh-huh, tuvo que pasar por la parte de vivir uh-huh, la vida. Esa experiencia tiene mucho que ver en el concepto de la manifestación artística. En el concepto, si estamos hablando de conceptos de vida. Es muy distinto pensar con una experiencia de 50 o 60 años que pensar con una experiencia de 30 o 40. Porque hay un largo camino vivido. Eso lo volcás al arte y tenés otra sensación, otra proyección. Terminás de tocar. ¿Qué hace un músico cuando termina de tocar y aparte de irse a tomar algo con los amigos, con los compañeros de banda y festejar que ha sido un concierto exitoso, o no muchas veces? Uh-huh. Nada más. Se va contento, se va frustrado, se va a la casa y dice, bueno, yo entregué todo lo que pude. Pero el tema es cuando vos te quedás en éxtasis, ¿sí? Después de haber tocado, o te quedás en éxtasis después de mirar a tu hijo crecer, que tuvo una vida muy, muy, muy embromada y salió de distintos momentos, de distintos lugares. Eso a nosotros
nos da la pauta de que la improvisación nos da una experiencia. Y esa experiencia se canaliza a través, en este caso de free play, del arte, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tengo una muy grata sensación de escucharte, de que acabas de vincular paso del tiempo con aprendizaje y madurez. Uno tiende a pensar que, como se supone que cronológicamente se está más cerca de la muerte con el paso del tiempo, y por supuesto eso es una angustia existencial desde el primer ser humano hasta hoy, pero la buena noticia en eso, si es que uno aprende, es que tal vez el paso del tiempo ofrece, para poner una palabra, ciertas sabidurías que hacen más disfrutable la existencia. Se depende de lo que escucho, ¿no? Sí, esa sabiduría es la que se utiliza para improvisar en diversas situaciones de la vida. Porque nosotros no sabemos lo que va a pasar. En el libro hay una parte donde dice que nosotros no sabemos realmente lo que va a pasar. Tenemos previsto de acuerdo a nuestros hechos qué es lo que va a pasar. Pero no sabemos en realidad. Vos, por ejemplo, venís con tu coche porque vas al trabajo, tenés minutos contados y se te pincha una goma. No tenés crique, es un tema. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué es lo que sucede con eso? Tenés que improvisar. Te tenés que tirar al agua y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, me tomo un tacho, me voy, dejo el coche acá y me voy. O otra, llamo por teléfono que venga el gomero de confianza mío, me arregle la goma y bueno, llegaré tarde. La experiencia que te respalda la decisión es lo que vos llevás en la valija. Y es lo que vos manifestás en el arte. Ahora, para eso también hay que tener cierta apertura a leer críticamente la experiencia, porque uno puede también caer en el mismo error todo el tiempo, o sea, cierta apertura a no ser una persona cerrada y buscar aprender de lo que ocurre, ¿no? Sí, el tema es tener la mente abierta como receptáculo. Entonces, free play, ser libre cuando vos tocas, ser libre cuando vos ejecutás cosas en tu vida, ser libre, ¿entendés? Toda esa parte, esa libertad que te da independencia. Independencia de vos y de los demás también, ojo. Hablamos de Free Play porque es el libro que trajiste. ¿Querés hacer referencia al libro? ¿Cómo te llegó? ¿De qué va? Sí, el libro lo compró, no, lo tenía mi hijo Nicolás, no me acuerdo si lo compró, se lo regalaron, y hace muchos años atrás. Y me lo puse a leer. Y me di cuenta que iba más allá. Yo pensé, como piensa la mayoría, que Free Play es un libro de un autor en donde vos, Stephen Nachmanovich es el autor, de un autor que te enseña a tocar improvisando. Como se dice ahora, 6 tips para tal cosa. Exactamente. Yo digo, bueno, debe ser interesante porque el tipo debe hacer un análisis sobre la música, de dónde nace la improvisación en base a pautas. Entonces dije, bueno, debe ser un libro general con conceptos profundos, generales y humanos, pero me llevó mucho más lejos. Ya cuando leí el cuento este que acabamos de leer, dije, falta algo. Y es cierto, vos sabés que a mí me ha pasado que cuando yo he estudiado técnicas, para tener conocimientos y herramientas, pero después me di cuenta con el correr de los años que estoy tocando distinto. Y una vez hablando con Rubén Lobo, que era el percusionista de La Negra Sosa, en una cena, le digo, Rubén, ¿vos te diste cuenta que cada uno toca como es? Me dice, sí, es cierto eso, cada uno toca como es. Vos te das cuenta cómo se sienta, en mi caso, el baterista o el percusionista, te das cuenta cómo se sienta en la batería, cómo tiene las baquetas ordenadas y todo, entonces vos decís, este debe ser un vejiga detallista, súper técnico. Es raro que falle, ¿eh? O ves el informal, que entra, se sienta, y después ves al otro, que se sienta y mira a la gente y se contacta con el público primero. ¿Viste ese silencio que hay cuando los músicos se acomodan en el escenario o entra un actor escena, a no ser que el libreto te pida en este caso que entres hablando, pero generalmente se crean esos silencios y esos silencios son el contacto con la gente. Y el contacto ese que vos lo lográs en base a la experiencia que vos vas teniendo. O sea que este libro no solamente está hablando de la improvisación
más allá del conocimiento, sino está hablando también de la improvisación en base a la experiencia que vos podés llegar a tener. Estamos compartiendo lecturas con Rubén Pelusa Fagoaga. Como músico improvisador, no pertenezco al negocio de la música, no estoy en el negocio de la creatividad, estoy en el negocio de la entrega. La improvisación es la aceptación de una sola vez, tanto de la transitoriedad como de la eternidad. Sabemos lo que podría suceder mañana o dentro de un minuto, pero no podemos saber lo que sucederá. Si nos sentimos seguros de lo que sucederá, nos atamos al futuro y nos aislamos de las sorpresas esenciales. Entregarse significa mantener una actitud hacia el no saber, nutrirse del misterio de los momentos que son seguramente sorprendentes, siempre nuevos. Desde la década de 1960, el tema psicológico de vivir el momento es una preocupación consciente para muchas personas. Ha llegado a verse como una de las claves para la realización de cada uno, y sus variantes están en labios de 1000 maestros y gurúes. La popularidad de esta idea nos dice que hemos tocado un tema de vital importancia para nuestros tiempos. Surge en todos los tiempos, desde el amor romántico hasta el quantum de la mecánica. Un hecho empírico de nuestras vidas es que no sabemos y no podemos saber lo que sucederá con un día o un momento de anticipación. Lo inesperado nos aguarda en cada curva y en cada respiración. El futuro es un misterio vasto, perpetuamente regenerado, y cuanto más vivimos y sabemos, mayor es el misterio. Cuando dejamos caer los velos de nuestras preconcepciones, somos virtualmente empujados por todas las circunstancias al momento presente y la mente presente. El momento completo y solo el momento. Este es el estado mental que enseña y fortalece la improvisación. Un estado mental en el que aquí y el ahora no son una idea de moda, sino una cuestión de vida o muerte, de la que podemos aprender a depender con confianza. Podemos confiar en que el mundo será una sorpresa perpetua, en perpetuo movimiento, y una invitación a crear. Cualquier buen músico de jazz tiene innumerables recursos a los que puede volver a acudir cuando se atasca. Pero para ser improvisador hay que dejar atrás esos trucos, saltar sobre un solo pie y correr riesgos. Quizá de vez en cuando caer de cara al suelo. Entonces los demás verán cómo uno logra levantarse y rearmar su mundo. Estamos compartiendo lecturas con Rubén Fagoaga. Bueno, estamos leyendo Fair Play y
el tema de lo que viene casi como abismo pensado, porque como la posibilidad del abismo en el sentido de que no hay manera de que algo que esté por fuera de uno ocurra más o menos como uno lo tenía planificado, desde salir a comprar 2 caramelos hasta la experiencia que cada quien suponga más interesante, ¿no? Sí, mirá, llévalo más atrás. Sí. Por ejemplo, vos te levantaste hoy a la mañana, Sí. hiciste todo un camino hasta llegar hasta acá. Sí. Hiciste una cantidad de hechos que algunos los tenías previstos, pero otros no los tenías previstos. Sí. Eso es lo que yo le llamo el ritmo natural de tu vida, ¿no? Vos, es tu ritmo. Vos podés planear, podés apurar el reloj en el planeamiento, Sí. pero el tema es que el ritmo natural de tu vida, lo que te indujo a hacer, es lo que vos realmente tenías que hacer. Lo que estaba escrito en tu vida, llámale destino, llámale, no sé, existencia, llámale lo que sea. Pero ¿qué sucedió durante todo ese camino? Hay cosas que las improvisaste. Y te digo más, improvisaste sobre cosas que ya sabías que tenías que hacer, porque no sabías cómo ibas a hacerlas. Yo no te puedo decir que esta notebook que está acá delante mío está acá y yo ya sabía que iba a estar acá, que la conocía. Sé que me iban a poner una notebook para que yo pudiera leer, pero si yo estoy improvisando ahora en este momento. ¿Por qué? Porque me fijé incluso qué marca es. Se me apareció ahora eso. Sí. Ni idea qué marca es, pero la notebook está acá delante mío. Y yo no tenía previsto eso. Yo sabía que venía el programa de radio, estaba acá, y para mí que me hayan puesto la notebook adelante mío para leer es una improvisación, ¿entendés? Sí, sobre no todo. lo vi venir, ¿entendés? No me molesta, al contrario, me ayudó muchísimo. Pero el tema es que todos los hechos que te fueron sucediendo fueron algunos, yo te diría una gran mayoría, improvisaciones. ¿Qué es lo que trata este libro? Va más allá de la musicalidad. No sabemos lo que va a pasar en el futuro. Es un presente sin actualizar. Hay algo de lo que decís que me parece incluso en esto de mirar con mayor vocación artística tal vez lo que ocurre como un acontecimiento común y que hace mucho más interesante el devenir cotidiano. Por ejemplo, en una conversación, si una conversación uno tiene la expectativa de que va a ser más o menos como va a ser, hola, ¿cómo andás? Bien, vos bien, qué sé yo. Ahora, si uno será eso mismo que uno pensaba que iba a ser, es decir, una formalidad. En cambio, si uno, tal vez en el gesto de la persona misma que dijo, ¿cómo andás? Bien, y tal vez miró para abajo, bufó, dio gestos. Sí. Quiero decir que la improvisación también requiere cierta predisposición a leer lo que ocurre afuera, con vocación artística, en el sentido de, acá tengo sorpresas todo el tiempo, ¿qué hago yo con esto? Porque yo también puedo, ante esos estímulos, seguir de largo, ¿no? Exactamente. No valorar la vitalidad de las cosas que van ocurriendo. Vos no leíste el libro, porque parece que lo hubieras leído. En una de las partes, que es más adelante, hace mención a esto. Yo estoy capacitado para improvisar. Ajá. ¿Estoy capacitado para eso? Bueno, ahí es donde entra la línea del conocimiento académico, estudiar una técnica, sea de pintura, de teatro, de escultura, de música, lo que sea. Ahí es eso. El tema es aplicar todos esos conocimientos en pos de, más allá de improvisar con esas pautas, sino de ver cómo vos vas a encuadrar tu vida y cómo te la va a ir cambiando la experiencia, que es muy importante eso. Muchas veces yo, por ejemplo, tocando la batería, cuando estoy tocando, no sé realmente a dónde voy. No sé a dónde voy. Y sé las pautas y a veces hasta tengo una partitura leída y todo, pero no sé a dónde voy. Estoy tocando y me lleva cada golpe, me lleva cada sonido de mis compañeros. También esto lo que te da también es un criterio mucho más profundo, en mi caso de tocar en grupo. Vos escuchás al otro, pero no solamente escuchás el instrumento, escuchás la parte emocional, la pasión que le pone al otro, el otro al instrumento, y te lo transmite a vos. Eso yo no lo veo, por eso te decía... Hay muchos músicos que deben estar haciendo eso, pero dudo que sea una gran mayoría. La mayoría está muy concentrado en lograr transmitir una canción, lograr transmitir con la banda, o sea solista o no, están ya
pensando en eso, pero no están pensando primero en el ensayo en recepcionar a la persona. Hay músicos que tocan sin conocerse y eso para mí es terrible. Yo no puedo tocar no me puedo ir a la cama con una mujer que no conozco. Bueno, esto me pasa igual. Yo tengo que charlar por lo menos un rato. Soy muy fanático de las comidas de la banda. Empezar a conocernos, bueno, sí, hablamos, bla, bla, bla. Vamos a comer algo, vamos a ver qué haces vos, cómo te sentís, te quiero conocer más. Y esto que decís, y ya lamentablemente, la última, digo lamentablemente porque el tema nos gusta para seguir, no olvida de alguna manera una dimensión que recupera tal vez el texto y lo que vos trajiste, que es la dimensión justamente social, cultural, en el sentido de que la música surge de lo que ocurre al ser humano. Sin embargo, hoy hay muchos elementos técnicos muy a mano, es decir, jazz de tal corriente se toca así. Una samba es tal cosa, 2 puntos, sí, y te ponen las notas escritas, y vos la tocás, decís, pero acá me falta algún sonido. ¿Cómo pensás esa relación entre algo que aparentemente es positivo, es decir, la posibilidad de que los conocimientos circulen con mayor fluidez, pero tal vez insustancioso desde lo que constituye un hecho artístico, que es la propia humanidad que lo genera, ¿no? Exactamente. Bueno, vos mencionaste el folclore, que es música de raíz. Claro. Sobre todo los temas que tienen raíz y tienen la representación de una cultura. La gente lo toma como que el folclore es una identidad que la tocan los del interior. Yo creo que es una identidad argentina. Es nuestra, pero si yo le pregunto a los músicos, ¿vos sabés tocar folclore? Un muy mínimo porcentaje lo sabe hacer bien, y un muy mínimo porcentaje sabe lo que significa. Entonces, yo siempre digo, todos los percusionistas tendrían que aprender a tocar el bombo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es nuestra identidad. Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra raíz, es parte de nuestra humanidad en este territorio. Yo no sé... Me gustó mucho eso, parte de nuestra humanidad en este territorio. La humanidad situada. Exactamente, es una humanidad situada en un lugar. Tiene raíces, tiene costumbres ancestrales, que nosotros, como venimos, como se dice normalmente, que después fue una frase que se cuestionó, como se cuestiona todo ahora, nosotros venimos de los barcos, somos hijos de inmigrantes. ¿Eso qué tiene que ver? Si yo nací acá, yo me considero tan argentino como un santiagueño, como... ¿Qué me difiere? ¿El cantito del lugar donde vive? Yo vivo en el puerto, pero ¿qué me importa? Yo vivo en Argentina. Y a mí me interesa cuáles son las raíces, mi cultura, de dónde viene una chacarera, de dónde viene una samba, qué es lo que vos estabas haciendo mención. Ese sentimiento que te sale por ser vos mismo y tener tu propia identidad. Yo estoy de acuerdo en que hay que hacer distintos géneros. Es más, con el grupo que estoy, con el Tendal Trío, hacemos distintas músicas, pero no se nos escapa el folclore tampoco. Lo hacemos en nuestro estilo, pero no se nos escapa, ¿viste? Entonces eso es, me faltan notas, no me faltan notas, bueno, sí, está bien, te faltan notas, te faltan golpes, pero la esencia no la podés perder, no podés perder el identificarte con eso. Muchas gracias por compartir con este programa. Faltaba más. ¿Te puedo pasar un chivito antes? Sí, claro. Bueno, nosotros vamos a estar acá en la panadería Tendal. Con Tendal Trío, Marcela Inostroza Valdés en las super canciones que compone, y arreglos, Daniel Fati Rodríguez en bajo y contrabajo, también arreglos, y quien les habla, Rubén Pelusa Fagón, en batería y percusión. Una invitada de lujo, Rocío Palma, el 14 de abril a las 21:30 acá en el Don Osvaldo.